Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar del tema del monotributo. Antes que nada, que espero que estén todos bien, que sigan con la materia con entusiasmo, y bueno, nosotros los profesores tratamos de dar lo mejor para que así sea también para ustedes. Bueno, hablando de monotributo, ustedes saben que es un régimen optativo. El régimen general es estar inscrito en IVA, ganancias, y en la parte previsional en autónomos, que es la jubilación para el día de mañana. Pero existe un régimen optativo que es el monotributo para pequeños contribuyentes. Esta ley ha sufrido diferentes modificaciones, pero en la actualidad tenemos que ver el tema subjetivo, objetivo y temporal, o sea, quiénes podrían encuadrar en la misma luego de las modificaciones que se vinieron efectuando. Antes que nada, el principio tributario viene dado no por un gobierno de turno ni por la ocurrencia de alguna ley o decreto al azar. El principio tributario está dado por la Constitución Nacional, que es la ley madre, en donde implícitamente dice que cada ciudadano debe aportar a las arcas del Estado de acuerdo a su capacidad contributiva. Capacidad contributiva. Recuerden ese concepto porque lo vamos a retomar ahora en breve. Ustedes en el material de estudio van a encontrar un PowerPoint, el cual les voy a estar compartiendo enseguida. Aquí en el PowerPoint del monotributo van a ver el tema de las ideas, cómo se compone, qué es el monotributo, que es, como les decía, es un sistema simplificado que integra no solamente los impuestos nacionales, que son IVA e impuesto a las ganancias, sino también que tiene un componente previsional, que es el aporte jubilatorio al Sistema Integral de Previsional Argentino, el SIPA, y el componente de obra social. Ese componente de obra social, por ejemplo, no lo encontramos en el régimen general, ¿sí? Autónomos en el régimen general vendría a ser lo que es la jubilación, que es el aporte al Sistema Integrado de Previsión Argentina. El monotributo sí tiene este componente adicional, que es el de obra social, que por supuesto es de libre elección para todas las personas. Al ser un régimen nacional, no comprende impuestos provinciales ni municipales, por supuesto. Aparte, el contribuyente deberá inscribirse en ingresos brutos y deberá abonar las tasas municipales correspondientes. A lo mejor puede suceder el caso de un monotributista que aporte al régimen simplificado y que esté exento de ingresos brutos. Eso depende de la jurisdicción. Por ejemplo, los profesionales en Capital Federal, en Ciudad Autónoma, estamos exentos de ingresos brutos, pero no estamos exentos del monotributo. La bibliografía en la cual se tienen que apoyar es la ley 24.977 del 98, que fue justamente la que instauró esta figura del monotributo, del régimen simplificado para pequeños contribuyentes, junto con su decreto reglamentario el 1 del 2010. Luego de la reforma tributaria, fue modificada por la ley 27.430 en el 2017 y reglamentada por el decreto 601 del 2018. A su vez, acompañan a esta reforma la Resolución General 4.309 y 4.290 del 2018. Y hay algunos fallos, tanto del Tribunal Fiscal de la Nación como de la Cámara de Apelaciones, que vamos a tener en cuenta para los casos controvertidos. Recuerden que la parte tributaria no solo se apoya en las leyes y en los decretos reglamentarios, sino también en la jurisprudencia, que viene justamente a zanjar todos los grises que existen en la ley y en el decreto, todo aquello que no se puede aclarar y que merece una interpretación especial. Los requisitos subjetivos del monotributo, bueno, el monotributo se compone de requisitos subjetivos, objetivos y temporales. Respecto de los requisitos objetivos, debemos mencionar el tema del objeto. ¿Quiénes se pueden inscribir? Los que se dediquen a qué objeto. Aquellos que se pueden inscribir son los que se dediquen a venta de cosas muebles,
locaciones y prestaciones de servicio, ejecuciones de obras y también incluida la actividad primaria luego de la última reforma. Respecto de los requisitos subjetivos, se refiere a los sujetos que pueden ser monotributistas. Después de varias modificaciones, porque en su momento algún tipo de sociedades podían ser monotributistas, en la actualidad no. Los sujetos que actualmente pueden inscribirse en el monotributo son las personas humanas, según la última definición del Código Civil y Comercial de la Nación, Código Unificado, las sucesiones indivisas, siempre que el causante haya sido monotributista, pero haciendo la aclaración, de acuerdo a la última reforma, que lo pueden serlo durante un año, o si la declaratoria de heredero fue anterior al año, lo que sea menor. Antes era monotributista siguiendo la suerte del causante. Si el causante había sido monotributista, lo era hasta que surgiera la declaratoria de herederos. Hoy está estipulado que es solo hasta un año. Si la declaratoria de herederos fuese anterior, entonces se respeta ese lapso menor. Y también para algunos condominios, que hay un régimen especial, no para todos, y para los integrantes de cooperativas de trabajo. Entonces, esos serían los sujetos que podrían inscribirse en el régimen simplificado de monotributo. Partiendo, por supuesto, el primero de todos, la persona humana. Respecto de la época temporal, nosotros tenemos fijado como personas humanas para declarar los impuestos el año calendario. Recuerdan que vimos que en el caso de sociedades respetan la fecha de cierre del ejercicio. Para todo tipo de impuestos para persona humana, la fecha de cierre es la del año calendario, 31 de diciembre. Luego de la última modificación del monotributo, esta temporalidad se ve dividida en dos partes, es por semestre. Esto es por el tema de la recategorización que vamos a ver en breve. Ejemplos prácticos del monotributo, esto también lo encuentran en el material de estudio, esto es, para que lo lean y para que los ayude a resolver la ejercitación que se les propone. Hay 3 casos prácticos, los cuales los van a ayudar a practicar sobre el tema del monotributo. Y aquí en el PowerPoint lo que van a ver es cómo se hace el alta y la recategorización por la página de AFIP, cómo podemos tramitar nuestra clave fiscal como personas humanas por medio del formulario 460F, y así continuar con el tema de la inscripción. Bueno, vamos a dejar de lado por un momento este tema, y vamos a retomar un poquito con el tema teórico. En el caso del monotributo, no se hace una declaración jurada, ni anual ni mensual, como se suele hacer con los otros impuestos nacionales, sino que se paga una cuota fija mensual. La cuota fija mensual se divide en 2 componentes, el componente impositivo y el componente previsional y de obra social, donde se aporta jubilación y obra social. Por supuesto, y retomando el concepto que dijimos antes de capacidad contributiva, no todos los monotributistas aportan la misma cuota, sino que a medida que los parámetros van aumentando, como el de ingresos brutos obtenidos durante el año, se va a ir abonando una cuota superior, sin que esto aumente el pago de obra social y de jubilación. El pago de obra social es igual para todos. Lo que va aumentando es el componente impositivo. Recuerden, a mayor capacidad contributiva, más se debe abonar de impuestos. Este componente impositivo incluye IVA e incluye impuesto a las ganancias. En los casos prácticos que ustedes tienen, van a encontrar justamente en una de las solapas la parte de la tabla del monotributo. Como podemos observar en pantalla, hay diferentes categorías que van de la A a la K. Para las personas que prestaran servicios, fueran prestadores de servicios, se van a poder inscribir en la categoría de la A a la H.
mientras que los que hagan venta de cosas muebles pueden inscribirse en la categoría A hasta la K. Aquí, como observamos en el cuadro, hay diferentes parámetros que tenemos que prestarle atención a la hora de inscribirnos en el monotributo y con motivo de la recategorización. Así tenemos el parámetro de ingresos brutos obtenidos anuales, tenemos también la superficie afectada, que estos son los metros cubiertos, básicamente destinados a atención al público, con ciertas excepciones. La energía eléctrica consumida y los alquileres devengados en forma anual. Antes había otro parámetro que era el de la cantidad de empleados que, con motivo de la reforma de la ley de monotributo, fue el sacado. Respecto de los ingresos brutos anuales, es un parámetro que siempre todo monotributista seguía, pero no es el único. Si un monotributista llega a pasarse de alguno de estos parámetros, ingresos brutos, superficie afectada, alquileres y energía eléctrica consumida, con que uno solo de esos parámetros sea pasado, quiere decir que debemos recategorizarnos a la categoría siguiente o a la que encuadremos respecto de los parámetros. O sea, se deben cumplir los 4 parámetros para poder estar incluidos en una categoría. Esto lo debemos observar en forma semestral. Está el periodo que va de enero a junio y el periodo que va de julio a diciembre. Entonces, cada 6 meses nos debemos parar y ver para atrás el año completo si es que no nos pasamos de alguno de estos parámetros. Si es así, debemos recategorizarnos, pasar a la categoría siguiente, o bien si suben a veces los mínimos, también puede ser que se vaya una categoría hacia atrás. ¿Qué pasa si somos prestadores de servicios y llegamos a la categoría H? Y no encuadramos en ninguno de los 4 parámetros, sino que tenemos alguno que está superior. En ese caso, deberemos pasarnos al régimen general. Mismo sucede cuando somos vendedores de cosas muebles, llegamos a la categoría K, y entonces no nos queda, ya superamos todos los parámetros, entonces nos debemos pasar al régimen general. Esta recategorización se hace 2 veces al año, como bien les decía, y también puede ser de oficio. La AFIP de oficio puede recategorizarnos en caso de que se haya vencido el plazo y no nos hayamos dado cuenta de que teníamos que hacer una recategorización. Para aquellos que empezaron sus actividades con un plazo inferior a 6 meses, no deberemos tener en cuenta a la fecha de recategorización si nos pasamos o no de los parámetros, solo si el lapso de tiempo de la actividad es superior a 6 meses. ¿Sí? En ese caso deberemos evaluar si pasamos los parámetros o no. Respecto del aporte a obra social, fíjense que siempre es el mismo. Siempre es el mismo inamovible. En el caso de los aportes jubilatorios, va teniendo pequeños aumentos a medida de que se avanza de categoría. Pero el caso del impuesto al valor agregado y el impuesto a las ganancias es el que va modificando sustancialmente la parte de la cuota que abona el monotributista. Bien, continuando con esto, existen fallos respecto de la recategorización, que uno es el del Tribunal Fiscal de la Nación, en el caso de Oterriet Estela Maris, que es seguido de otro fallo de Cámara, que es el de Rizo María, en los cuales, al hacerse la recategorización de oficio, estas eran monotributistas y recibían facturas de diferentes prestadores, diferentes acreedores. Por ejemplo, una factura B, pueden recibir C o B, porque ya serán monotributistas, recibían facturas C o B. En el caso de las facturas B, como bien saben, el IVA está incluido en el importe final de la factura y no viene discriminado como si fuese la categoría, la factura A. Por eso, estas personas, al momento de ser monotributistas y recibir estas facturas, recibían
un importe global con el IVA incluido. ¿Qué pasa? La AFIP las recategoriza de oficio en forma retroactiva, o sea, desde el momento en que se cometió el abuso o la parte superior de lo que se excedió de los ingresos brutos de cualquiera de estos parámetros. Entonces, a partir de ese momento, es que la AFIP dice que deben hacer declaraciones juradas como contribuyentes del régimen general. Estas personas, por esta determinación de oficio, hicieron las declaraciones juradas retroactivas al momento en que sucedió ese hecho que las sacó de oficio del monotributo. Entonces, cuando hacen las declaraciones juradas, se empiezan a tomar los créditos fiscales de aquellas facturas que eran B y que no estaba discriminado el IVA, pero habían sido entregadas durante ese periodo, a los cuales estas personas hacen recurso de apelación, en un caso ante el Tribunal Fiscal y en otro fue un fallo de primera instancia que se apeló ante Cámara, y en ambos casos la sentencia a la que se arriba es que no hay que hacer uso de la literalidad a veces de la ley impositiva, sino que también hay que ver el caso pertinente y el caso global. ¿Qué pasa? Según la ley del IVA, solo puede tomarse como crédito fiscal el IVA que esté discriminado. En el caso de las facturas B que habían sido entregadas a estas monotributistas, que en ese momento no deberían serlo, el IVA no se encontraba discriminado. Para lo cual, estos fallos avalaron a las contribuyentes, no haciendo lugar a la literalidad del impuesto al valor agregado. Continuando con el PowerPoint que les estaba mostrando antes, ahora sí vamos a la parte de práctica del monotributo, cómo poder hacer el alta y cómo poder hacer la recategorización. Existen dos formas de obtener la quit y la clave fiscal por el caso de que no lo obtengan, que es una forma presencial y también por la app de Mi AFIP. En estos casos, las personas físicas, en el caso de ser presencial, deben solicitar un turno y deben ir a la agencia que le corresponde con la fotocopia del documento y dos servicios que puedan avalar el domicilio de esta persona física. También con el formulario, como se puede ver en pantalla, que es el 460F de persona física. Ustedes ya han visto durante el trabajo el 460J, que era para las personas jurídicas. Aquí la AFIP les va a dar una clave que se compone de muchas letras y números, las cuales ustedes van a tener que cambiar una vez que ingresen por medio del administrador de relaciones. Van a entrar primero con su quit, con esta clave, y después la van a modificar por la clave que ustedes quieran. Luego, en el administrador de relaciones, van a ir a el acta del monotributo, el inicio, el estado de la cuenta, y van a dar de alta a el régimen simplificado optativo. Es optativo, ya dijimos, porque el que es obligatorio es el régimen general. Aquí les va a dar una serie de preguntas: cómo van a trabajar, si va a trabajar en relación de dependencia, si va a ser independiente, cómo se va a integrar, si es un trabajador promovido, si es un trabajador miembro de una cooperativa. Aclaremos que para el caso de los trabajadores que tienen un trabajo en relación de dependencia o bien son jubilados, los mismos ya aportaron o aportan al sistema de jubilaciones. Por lo cual, si se inscriben en monotributo, no deberán aportar a el sistema de jubilaciones porque ya se aporta, o bien porque soy empleado en relación de dependencia, o bien porque soy un jubilado y ya aporté, ¿sí? Entonces ese componente no debería abonarse. Por eso es que también les hacen estas preguntas en el momento de darse el alta. ¿Ven cómo voy a trabajar? Si voy a realizar informa independiente, promovido, etc. Aquí vamos a confirmar los datos, las actividades y el tema de aporte y jubilación, como les explicaba hace un momento.
De ahí obtenemos la constancia de quit, el formulario 184, la credencial de pago del monotributo, que es la que nos permite abonar este impuesto, que es la cuota fija mensual que yo les decía, es como una credencial que se puede imprimir o no, se guarda como PDF, y que nos dice en qué categoría estamos y cuánto deberemos abonar de cuota en base a la categoría que nos encontramos registrados. Bien, de acuerdo al PowerPoint que seguimos viendo, tenemos la recategorización, que como les decía es 2 veces al año, y es donde deberemos mirar un año hacia atrás todos los parámetros, los 4. Con uno solo que nos salgamos nos debemos recategorizar. Entonces, vamos a la FIP con quit y clave fiscal, vamos al monotributo y elegimos la parte que dice recategorización. Aquí tenemos los datos, vamos a introducir los ingresos brutos anuales que obtuvimos en el último año, la energía eléctrica consumida en el caso de tener algún negocio o local, los metros cuadrados cubiertos, el monto de alquileres, y sola la página nos va a indicar en qué categoría nos debemos encontrar para estar de acuerdo con la ley. ¿Sí? Esta es toda la parte práctica de la página de AFIP que ustedes van a encontrar. Por supuesto, lo tienen que complementar con la teoría, con las leyes que les estuve mencionando anteriormente, con la última modificación, y sobre todo con el tema de, ya no se dice más personas físicas, sino personas humanas, porque la reforma se dio también por la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación. Luego en el material de estudio van a encontrar algunos casos prácticos, tienen 3 casos prácticos, el 1, el 2 y el 3, en donde se les va a exponer diferentes situaciones. Aquí tienen, por ejemplo, un socio, la facturación que obtuvo en las diferentes fechas del año, que tienen desde julio del 2019 hasta 31 de diciembre del 19. Llega enero, época de recategorización, y ustedes tienen que saber qué hacer. Aquí se les da el monto facturado, la categoría, y en qué categoría de estar. Aquí también tenemos los gastos de esta persona en todos los periodos, la tabla del monotributo del 2019 y la tabla del monotributo del 2020. ¿Sí? Esto les va a servir para saber si se tienen que recategorizar, a qué categoría de la tabla del 2020 correspondería, o del 2019, y tener en cuenta los gastos, porque si obtuvieron ingresos por, en este caso, 966.173, y los gastos anuales son superiores, habría una inconsistencia. Bueno, así van a tener 3 casos prácticos para ver las diferentes situaciones. Si corresponde recategorización, si es que me inscribí en el monotributo y empecé mis actividades con una antigüedad superior a 6 meses, si es anterior a 6 meses no puedo recategorizarme aún. Si se pasaron de alguno de los parámetros, como por ejemplo los ingresos brutos anuales, si corresponde recategorizarme o no. Entonces, bueno, les propongo hacer esas actividades y que puedan consultarlas con sus profesores, y bueno, en caso de alguna duda siempre estamos a disposición. Espero que les haya sido útil esta clase, manténganse siempre adentro, cuídense, y bueno, esta es parte del trabajo grupal número 3, ya estamos llegando a la recta final, espero que les vaya todo muy bien. Un saludo grande.